Ok, pues bienvenidos sean a una edición más de Charla Cinética. El día de hoy tenemos la bonita noticia de que vamos a cumplir mañana un año de estar charlando por Zoom sobre películas. Formalmente iniciamos las transmisiones aproximadamente por julio, para eso faltan un par de meses, pero hace un año que muchos de los que están aquí y algunos que ya no están, nos juntamos para empezar a hablar de cine. Entonces, pues damos las gracias a los familiares que han dejado de ocupar su internet para que no nos veamos trabados, a, a Eric que nos ayudó con las transmisiones, a Huguito que tuvo esta magnífica idea, a todos los que nos han acompañado, que ya no están, a Dianita que le extrañamos, a Astrid que también estaba, a Mau, si es que en algún momento nos ve. Hola Mau. Y pues bueno, tenemos dos películas muy interesantes para platicar esta semana a propósito del primer aniversario. Pero antes de eso hay un anuncio también especial y es que a propósito del aniversario de la entrega de los premios Oscar, que solo son un pretexto para ver más películas, este, vamos a tener una dinámica especial en Cinética, que sería en nuestro Instagram, que es Rcinética, en el cual van a poder participar en nuestra quiniela para los premios Oscar. Y cuando sean los premios Oscar, pues vamos a hacer ahí un sorteo y el ganador pues tendrá ahí su regalo cinéfilo, su regalo cinético, mejor. Entonces, pues para que estén al Bravo. pendiente, algo que Huguito. Dije bravo. Ah, sí, ahí esperen la sorpresa de los regalitos. Y pues ya saben, solo en Instagram, Rcinética, ahí nos pueden encontrar, ahí pueden encontrar la quiniela en los próximos días. Y pues empezamos con las charlas cinéticas. En esta ocasión nos recomendó una peli muy interesante, Giovanna, es la de Fruitvale Station. Y antes de eso, recuerden seguirnos en Rcinética, en Twitter, Facebook, Instagram. En YouTube estamos como Cinética. Y en Anchor y en Spotify también están las charlas cinéticas, lo mejor de las charlas cinéticas. Ahí pueden encontrar un concentrado de los mejores comentarios de todas las películas, empezando desde la primera que comentamos justo hace un año. Entonces, Lleva nos va a platicar sobre la película que recomendó. Posterior vemos el trailer y comenzamos con las charlas. Pues bueno, es una película que estuvo muy multipremiada. Ahora me he dado como la tarea de estar viendo películas que han estado en el Festival de Sundance y ella fue premiada y narra la historia de Oscar, que es un chico, es una historia real, verídica, que en el 2003, si no mal recuerdo, falleció a manos de policías. Y bueno, pues es una historia que de pronto a mí me sorprende que se sigue repitiendo. El Oscar muere a manos de los policías, él es de raza negra y fue en una noche de Año Nuevo. Y bueno, pues la historia comienza ahí, pero bueno, también nos narra un poco de su vida y quién era él. Y bueno, no sé, podemos ver el tráiler y después comentar. Five, four, three, two, one. Shots fired at Fruitvale. We're just trying to get home. What is going on? Next stop, Fruitvale Station. You're gonna go to Frisco, right? See the fireworks? Yeah. You ain't gonna say bye? Bye. Love you too. Everything's changing around me, and I wanna change. Hey, what's up, girl? It's now or never. I'm trying to get back on my feet. I really need this job. I hired somebody I else. feel different today. What'd you do today? I don't know what else to say.
Thought I could start over fresh, but it ain't working out. It's now or never. I'm scared. I hear guns. Don't just firecrackers. You're safe inside. What about you, Daddy? We'll be back before you wake up. I'm gonna be fine. You guys got plans for the night? I meet up with the fellas, head out to the city. Why don't you take the train out there? That way you guys can hang out and not have to worry about anything. Hey, Oscar. How are you? I'm good. Happy New Year. Happy New Year. Oscar from Pharmacia? Get off the train now! Put that phone in it. What do you got? Are you still on the train? We still at Fruitvale. Why can't you tell me what is going on? What is the problem? What did you do? Oh my God. Good, I'm good. We're gonna be good. We're gonna be good. It's now or never. It's now or never. ¿Bob el constructor? Bueno, pues comenzamos con las charlas cinéticas sobre esta película Fruitvale Station. ¿Quién quiere comenzar? Huguito dice que él quiere comenzar. Pues si quieren puedo hacer un comentario respecto a... pues es que este tipo de películas basadas en hechos reales son difíciles de comentar, sobre todo cuando son situaciones como muy complejas, ¿no? Es decir, aquí este chico, primero hay un conflicto ahí de racismo, que es notorio en la forma de actuar de las autoridades, pero lo que noto en la peli también es más allá de si las autoridades actúan bien o no, es la incapacidad de la autoridad por ejercer una acción, ¿no? Es decir, estos chicos pareciera que la estaban pasando bien, no tenían ninguna bronca, y de repente pasa algo y es un conflicto entre dos, y por ser ellos de raza afroamericana, pues son los que terminan pagando esto, ¿no? Y después viene la ineptitud de las autoridades, es decir, pareciera que esto solo podría pasar en países donde no están tan desarrollados, y no lo vemos en países de primer mundo, y sobre todo en Estados Unidos, que tiene otra bronca, que es este problema del racismo, ¿no? Aunque el racismo existe en todos lados, me parece que ahí cada vez se agudiza más, y Giovanna, como lo menciona, estamos en el 2021 y siguen pasando estas cosas, ¿no? Entonces me parece que es, primero que nada, es un problema de racismo, luego un problema de ineptitud por parte de las autoridades, que son las que tendrían que ejercer o llevar a cabo esta cuestión de la justicia o de mantener el orden o de como le quieran llamar, y que me parece que al contrario termina saliéndosele todo de las manos y termina actuando de una manera totalmente brutal. Y después viene otro problema que al final, pues en el documental o la película o como queramos ver, pues es esta incapacidad de las propias autoridades de ejercer justicia, ¿no? Es decir, la persona que comete el asesinato, pues se le enjuicia y queda libre, le dan una cadena creo que de 2 años, y me parece que ni siquiera cumple 1 año en la cárcel, ¿no? Entonces me parece que eso es muy grave, ¿no? Sobre todo viéndolo desde afuera en ese sentido, porque uno pensaría que entonces los sistemas de justicia pues no se ejercen o ejercen la justicia como debiera. Entonces es eso. Ya en la trama de la película me parece que la interpretación de este chico pues es buena. Hay momentos también en que pienso que no sé si, es que no quiero usar la palabra romantizar porque la hemos usado mucho aquí, pero pareciera que el chico tiene una segunda oportunidad, es decir, también no es un chico que haya nacido o que se haya desarrollado bien en la sociedad, estuvo en la cárcel, sale libre, y de repente empieza a tener esta segunda oportunidad, empieza a tratar de corregir su vida, y le sucede esto, ¿no? Entonces, pero de repente pareciera que tendríamos que enamorarnos de este personaje porque ya está teniendo como una reivindicación. Me parece que tampoco va por ahí la historia, pero por ahí se siente como este sesgo, ¿no? O sea, y se entiende también por parte del director, ¿no? Que es esta cuestión de
pues tampoco somos los tan malos, pero me parece que el chico sí había tenido unos problemas ahí con la ley, ¿no? Entonces me parece eso también, y es eso, ¿no? O sea, es lo que puedo comentar de la peli, o sea, no sé qué más podría decir, alguien más que aporte algo. Ya, ahora sí yo. Pues es una película que me parece muy emotiva. No sé si al final sí se me salieron las lagrimitas. Y como dice Hugo, ¿no? Es un poco delicado hablar de este tipo de películas porque mm, es difícil dar como un juicio a este tipo de temas. Pero bueno, o sea, me parece que las actuaciones fueron buenas. Y ay, me enamoré de este señor Michael B. Jordan. No lo había visto. Creo que salía en Black Panther, o salía, sí, no sé si salía en Black Panther o en alguna película así, pero no sé, me parecieron como que las, los contextos fueron bien interpretados. Me gusta bueno, que por ejemplo el personaje principal, que es este chico, no solamente es como, o sea, de repente sí parece que se va a romantizar esta idea de que pues él era un buen papá y que estaba aprovechando esta segunda oportunidad, ¿no? Que menciona Hugo. Pero me gusta que también le ponen como este lado que no, pues no, o sea, era solo una persona, un humano, ¿no? O sea, que también cometió errores, que cometió errores pues con su mamá, que cometió errores también, pues que afectaron a su hija, que le era difícil discernir bueno, que también tenía problemas de responsabilidad, ¿no? O sea, cuando lo corren de su trabajo por no llegar tarde, por llegar tarde, pues también ahí pues es una característica del personaje, ¿no? Ya sabes que es de esta forma. Pero de igual manera pues ves que pues procura lo mejor para su familia, pero tiene como estos problemas para discernir, para elegir y también al reaccionar, ¿no? O sea, reacciona, es muy reactivo, una persona muy reactiva, que a la vez pues es como también consecuencia de su entorno, ¿no? O sea, ¿cómo no reaccionar si cuando se pelea, bueno, cuando ocurre esta pelea en el metro, pues más bien fue la otra persona la que lo provoca, ¿no? Sin embargo, por el tono de su piel nunca es ni siquiera pues visto, o sea, creo que después de que pasa esta pelea, solamente vuelve a salir a cuadro como menos de un segundo cuando los policías están diciendo que pues salgan, ¿no? Que salgan todos los que estuvieron implicados en la pelea y justo es eso, ¿no? O sea, que ni siquiera es como alguien a que pudieran señalar. Entonces, pues también es eso, que también el contexto define un poco la personalidad y la reacción de las personas. Este, pues me gustaron las actuaciones. Creo que también, por ejemplo, la actuación como de Olivia Spencer, no sé si se llama Olivia, pero bueno, la que es mamá de este chico, pues más o menos le tocan a veces los mismos papeles, ¿no? Sin embargo, creo que lo hace bien. Eh, no sé, me gustó. O sea, me gustó porque no hay como, no hay como esta onda de sentir lástima, ¿no? O sea, muestra las carencias, pero muestra las oportunidades, pero muestra la responsabilidad, pero muestra el amor. Y, y al final, o sea, como que el mensaje que me llega a dar es que, o sea, o sea, no necesitas ser como una buena persona o un padre ejemplar o algo así para que, para que sintamos lástima o tristeza por una injusticia, sino que simplemente somos humanos y hay cosas que no deberían de pasar, ¿no? O sea, ya sea que yo diga groserías, que yo trate mal a alguien o así, pues no se me debería de señalar por mi tono de piel, ¿no? Entonces, pues, no sé, me gustó mucho. O sea, abre bien la película y cierra, pues, parecido, ¿no? O sea, con estos videos como de teléfono o sea, por ejemplo, esta chica que conoce en el supermercado, a la que le recomienda lo del pescado frito,
pues yo pensé, no sé, o sea, pensé que se iba a quedar ahí o que ya ahí no iba a pasar de ese momento, pero ya en esta parte en donde ella vuelve a aparecer, pues me pareció que estuvo bien ahí estructurado. En lo técnico, pues no considero así que tenga así, uy, la fotografía o cosas así, pero no sé, o sea, siento que está bien y en sí lo más importante pues es pues la historia y ya. Pues yo no la había visto y, o sea, la estaba viendo y me estaba gustando un buen, pero, o sea, estaba esperando como el momento en el que empezara el conflicto. Y dije, bueno, ¿cuál va a ser el problema, no? De esta película. Pero después me acordé de cómo empezó y dije, ay, no, ya sé cómo va a acabar, ya sé en qué. O sea, sí, ¿no? Porque desde el principio nos ponen, pues, prácticamente el final. Y bueno, ya lo mencionaron, es una peli que pues refleja todavía muchos problemas de la sociedad en la que vivimos, no solo de Estados Unidos, ¿no? También no tiene mucho que hubo una noticia que asesinaron también a una hondureña, me parece, una migrante en Quintana Roo, creo. Igual, ¿no? La policía fue quien la mató aquí en México. Entonces, pues por ese lado sí es complicado, ¿no? Que es triste que todavía tengamos que, o sea, se tengan que hacer este tipo de películas que, desde mi punto de vista, sí es una peli emotiva, ¿no? O sea, pero al final, ¿de qué forma se le puede llegar al público, ¿no? O de qué manera puedes hacer clic con, con la audiencia sobre este tipo de temas, pues seguramente sí puede a través de empatizar, ¿no? Con el otro y hacerle sentir algo, ¿no? Entonces, pues claro que te cae bien Oscar, ¿no? O sea, lo vemos y sí, a pesar de que vimos una parte de su vida en la que estuvo en la cárcel o en la que, o sea, no sabemos por qué lo metieron en la cárcel, según yo no lo mencionan, ni cuánto tiempo estuvo, ¿no? Pero después vemos como su transformación, ¿no? De antes y después. Pero aparte era un joven, era un niño, o sea, 22 años, no manches, ¿no? Y ya era papá y tenía que buscar de dónde sacar dinero porque ya no tenía trabajo y entonces, pues sí, eso me gustó la peli, eh, pero pues son temas trágicos y terribles, ¿no? El tema del racismo es horrible. Nada más para completar una cosa que dice Meli y bueno, completar un poco que de reflexión un poco, creo que al paso de los años como que se empieza ya a traspasar y no solo empieza a ser el racismo, ¿no? Sino como el abuso de poder sobre el otro en cualquier circunstancia, ¿no? Y bien lo dices ahora con la muerte de esta migrante, ¿no? Que pues la mataron solamente por el abuso de poder que había y era una mujer y pues el color de piel era el mismo, ¿no? Entonces es como que de pronto llama la atención que estamos rebasando o se está rebasando lo que se inició, sino ya empieza como pues a cualquier persona, ¿no? Ya. Yo también coincido con ustedes sobre la actuación de Michael B. Jordan. Recuerdo que una de las primeras películas que lo vi donde estaba más joven era la de Chronicle. No sé si la han visto, que es de superhéroes. O sea, ahí lo vi, estaba muy joven, también me gustó la película. Y aquí cuando terminé de ver la película, ya un poco con la mente fría me empecé a preguntar hacia dónde iba la película, ¿no? Ya dije, pues creo que no hay como con una línea donde te dirigen, ¿no? Pero bueno, no me molestó eso. Ya creo que la película busca precisamente, ¿no? Enfatizar con este hecho que sucedió. Y
justamente recordé una película que estrenó el año pasado en México, que se llama Queen y Slim, que es sobre igual dos afroamericanos que tras un abuso de poder por parte de un policía, pues le terminan disparando al policía y este fallece, pero bueno, no era porque él los estaba atacando. Y creo que al contrario de esta película, bueno, que van de la mano, es que eh, esta, a pesar de que sí tiene esta secuencia, bueno, estas dos secuencias desde que lo asesinan hasta que lo vemos en el hospital y su muerte, que sí es muy emocional, ¿no? En el caso de Queen Slim me parece que sí hay sí hay mucha emotividad, ¿no? Y que forzan estos sentimientos a través de, pues, la música y la imagen, ¿no? Que son cámara lenta, pero a pesar de todo, a mí la de Queen Slim sí me gusta. Bueno, la otra también. Pero bueno, ¿no? Son dos películas que van de la mano y justamente Queen y Slim salió en México unas semanas después de lo de George Floyd, ¿no? Que también desató todo esto. Y, y tras esto de eso que se comentado, pues me puse a pensar, ¿no? ¿Cómo habían recibido la película esta película que estamos comentando? ¿Cómo la habían recibido? Y pues una de las críticas que leía era precisamente que se enojaban un poco de que fuera emocional para coincidir con lo que buscaba el director. No sé si fue por la época, hace casi años que se estrenó. Bueno, ¿no? A mí no me parece pues algo erróneo, ¿no? A mí me parece que lo hace muy bien cómo lo ejecuta el director y se vuelve emocional todas estas secuencias. Al final, pues, hay empatía hacia Oscar, ¿no? De su pasado, que había estado en la cárcel, luego pierde su empleo y bueno, busca ahí compaginarlo y a mí me parece muy bien cómo lo hace. También es el de Creed, ¿verdad? ¿O no es él? Sí, sí, es de Creed. De hecho, el director es el mismo, Ah, ok, el que dirigió esta, no la de sabía. Pantera Negra. Va, va, va. ¿Qué, no vas a decir nada, Eric? No te hagas, Ericón.
No te... Perdón, sí, cierto. Ya le piqué. Perdón. Le decía que no sé si coincidan conmigo, pero a la luz de la distancia de la película, 8 años y cachito después, eh, siento yo que el director, los guionistas, hicieron una película eh, para pensando más en darle como que atraer los focos o atraer los reflectores hacia el caso, pensando eh, que quizás pensando en apoyar la idea de que no volviera a ocurrir una cosa de estas. Por eso la premura, quizás les decía mientras no se escuchaba mi audio, lamentablemente, que pues fue muy rápido en la producción de la película, teniendo en cuenta de que no estaba apoyada por grandes productoras. Entonces, por eso es que terminamos de ver una biografía, ¿no? Pero siento yo que ya ahorita, por ejemplo, con George Floyd, por ejemplo, o el chavo que apenas también salió, o sea, porque pues, siguen surgiendo casos de este tipo. Ya ahorita veo difícil retomar uno de esos temas a manera de biografía, porque en realidad el individuo, si nos abocamos al individuo para poder empatizar con el asunto, creo que por ahí no va, es otro quizás el enfoque, ¿no? No sé, digo, habrá que ver qué pasa con los casos que están ahorita ahora sí que en los titulares de las noticias, pero no sé, en su momento sí, por supuesto que sí, apoyo la idea de que se haya hecho la película como se hizo. A la luz de la distancia, como les digo, no creo que esa sea la fórmula. No me gusta esto de blanquear a las víctimas. Aquí no sé si todavía se ocupa el dicho, pero eso de que cuando una persona muere, pues ya automáticamente se hace buena. No me gusta esa manera de hacer ese tipo de personajes. Pero pues bueno, pues sí entiendo cómo las razones de por qué en ese 2013 se hizo una película de esa manera, ¿no? Digo, vamos a ver cómo sean las versiones, no sé, de los casos recientes, ¿no? Digo, desde Rodney King, que digamos fue como les decía en otra película que analizamos, que ya ni me acuerdo cuál fue, y les decía que Rodney King, yo creo que fue el primer caso mediático de abuso de autoridad que hubo hacia una persona de color y que obviamente desató las semanas de protestas y de desastres que hubo en Los Ángeles. Hasta el día de hoy, pues la cosa sigue acumulando casos y no creo que las biografías de esos personajes, digo, por muy respetables que hayan sido en su vida, el exponer o el tratar de empatizar al personaje, hoy día no creo que sea la solución porque pues ya está bien visto que el asunto no es de personas, sino que de una sociedad blanca que trae rollos en su cabecita loca y que no termina de asimilar la tolerancia y no sé, quizás seguiremos viendo biografías, no sé, a lo mejor. Y ya vámonos. No, porque yo va. Dinos algo. Ay, perdóname, perdóname. Yo ya me voy más bien. Hasta luego. No, está bien, creo que de pronto hemos estado nosotros discutiendo esta parte del cine, que la estética, la fotografía, la música y que sí está bien, pero también esta parte de traer el cine como un punto de reflexión, pues está chido, ¿no? Y también analizar y ver que de pronto el cine en algunos momentos o plataformas sí abre el corazón y la reflexión, ¿no? A las personas, pero pues vemos que en este caso o en este tema, el cine no ha podido, ¿no?, transgredir hacia el sentimiento humano para intentar hacer una reflexión sobre estos casos.
y que pues como lo hemos estado diciendo, pues se repiten y se repiten y se repiten, y que va ya no siendo hacia personas de color, ¿no? Sino que ya empieza a haber por lo menos algún caso que ya es en cuestión de test, de la misma test, ¿no? Y lo que decía Eric es una falta de intolerancia hacia el otro y de pronto de sentir superioridad y control sobre la vida de la otra persona, ¿no? Que bueno, a mí eso como que nunca lo he comprendido, ¿no? Entonces, pues está padre discutir ahora en charlas de cinética una problemática que nos las trae el cine, lejos del encuadre, de la fotografía y la música, ¿no? Está padre, eso. Muy bien. Sí, yo nada más quisiera puntualizar que creo que el cine como una expresión o como un medio, pues solo contribuye a una parte o sea, el cine no nos va a resolver esta situación. Creo que pasa más por otras cuestiones como educación, contexto social en el que naces, cómo te desarrollas, ¿no? Y esto de la supremacía blanca, pues no nada más es lo de los blancos, pues también es de los latinos hacia los latinos, de los latinos hacia los afroamericanos, de los latinos a los indígenas, o sea, pasa por todos lados, ¿no? O sea, no creo que nada más sean los blancos los del problema, sino creo que somos todos. No, pero fíjate que hablando específicamente del asunto de los americanos y de su problemática, porque es una película americana con actores americanos que están hablando de sus problemas, ¿no? Que de la frontera de México a Canadá nada más. Ellos, citando lo que decía Jovas, no han encontrado la fórmula para poder hacer, poder sobre la mesa el asunto de una reflexión más allá de lo sentimental. Hasta hoy día no lo han logrado. Y el asunto pues es histórico. Históricamente los americanos son unos intolerantes que llegaron de Europa a arrasar en genocidio a los pueblos originarios de América. Entonces ahí está la bronca, y ellos no han querido hacer una reflexión de ello porque su propia historia es difícil de hacerla, de reflexionar. Quizás sea ese el asunto, no lo sé, pero toda su historia ha sido de abuso y de abuso de poder, y parece increíble de que su reflexión no llegue hasta allá, nada más llega hasta los campos de algodón allí en Alabama. Okay. Muy bien. Pero yo vuelvo a repetir, o sea, creo que si también nosotros nos aislamos de problemas de este tipo, podemos caer en lo mismo, ¿no? O sea, también creo que ahí tenemos una historia ahí que también nos puede perseguir. O sea, lo que trato de decir es que no es un problema, o sea, sí entiendo lo que dices, que es un problema de ellos y en esta cuestión, pero pues se puede volver un problema de todos, ¿no? Sí, claro, o sea, aquí los españoles vinieron y nos dominaron y hicieron un desmadre, y entonces ahora ya nos estamos peleados desde entonces con que si somos españoles o somos mestizos o qué diablos somos, ¿no? Bueno, los pueblos originarios también se peleaban entre ellos, ¿no? También es eso. Entonces, pues me parece que va por ahí la charlita. Entonces, pues, no sé, ¿algo más o nos vamos? Y yo. Pues, échale, Santi. No, rápidamente, ahorita que estamos hablando sobre los policías, precisamente ahorita que pasó el Festival de Berlín, Alonso Ruiz Palacios estrenó su nueva película, que es el director de Güeros, y su nueva película se llama Una historia de policías, y precisamente las críticas que estaba leyendo es que, bueno, la historia va sobre la corrupción policíaca, y precisamente algo que comentaban era que de lo importante que logra rescatar la película es que logra empatía por ese cuerpo de corrupción, ¿no? Entonces, habrá que verla, y yo creo que será interesante ver cómo logra eso. Pues muy bien. Órale, sí, habrá que verla. Pero bueno, con estas opiniones nos quedamos sobre esta película de Fruitvale Station. La recomiendo. Ahí pónganos si ya la vieron, si hay otra película que cumpla con los requisitos que menciona Eric, o si otra película que les guste que más o menos trate los mismos temas. Y pues bueno, en unos minutos nos vemos para la siguiente charla en la que vamos a hablar sobre la película de Upstream Color y una recomendación de Hugo. Y recuerden, estamos en redes como Rcinética, Twitter, Facebook e Instagram.
Cinética Proyectando Cultura en YouTube y Anchor y Spotify como Charla Cinética. Nos vemos en un ratito. Adiós.